El siglo XVIII fue una época de grandes imperios. Vastos territorios en todo el mundo fueron reclamados y controlados por poderosas naciones europeas. Gran Bretaña, con su poderosa armada y ambiciones de dominio global, dominaba una porción significativa de América del Norte. Estas colonias, 13 en total, se extendían a lo largo de la costa atlántica, una tierra de gran potencial y pueblos diversos. La vida en las colonias británicas era una mezcla de oportunidades y dificultades diarias. Los colonos, unidos por lazos de idioma, cultura y cada vez más, una identidad compartida, se labraron una vida en este nuevo mundo. Cultivaban la tierra, comerciaban y construían comunidades, todo bajo la atenta mirada de la corona británica. Durante gran parte del período colonial temprano, un sentido de beneficio mutuo caracterizó la relación entre Gran Bretaña y sus colonias americanas. Sin embargo, las semillas del descontento ya se estaban sembrando. A medida que las colonias crecían en población y fuerza económica, también lo hacía su deseo de una mayor autonomía. La gran distancia que separaba a las colonias de las islas británicas fomentó un sentido de independencia, la creencia de que podían manejar sus propios asuntos sin la interferencia de un parlamento distante. El escenario estaba listo para un choque de ideologías, un conflicto que redefiniría la relación entre una potencia colonial y sus súbditos. La Guerra Francesa e India, un conflicto que envolvió a América del Norte y Europa, resultó ser un punto de inflexión en la relación entre Gran Bretaña y sus colonias americanas. Este conflicto no solo fue una lucha por el control territorial, sino también por la supremacía económica y política en el Nuevo Mundo. Luchada entre 1754 y 1763, la guerra enfrentó a Gran Bretaña y sus aliados coloniales contra Francia y sus aliados nativos americanos. Las batallas se libraron en terrenos difíciles y a menudo inhóspitos, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. La guerra terminó con la victoria británica, pero a un costo significativo. La celebración de la victoria fue breve, ya que las secuelas del conflicto dejaron a Gran Bretaña con una deuda masiva. El tesoro británico estaba agotado, y el gobierno, agobiado por las deudas de guerra, recurrió a sus colonias para reponer sus arcas. La necesidad de fondos llevó a la implementación de nuevas políticas fiscales y comerciales. Esto marcó un cambio en la política colonial británica. Las autoridades británicas comenzaron a ver a las colonias no solo como territorios lejanos, sino como fuentes vitales de ingresos. Anteriormente, las colonias habían disfrutado de cierto grado de autogobierno y libertad económica. Los colonos estaban acostumbrados a manejar sus propios asuntos con mínima interferencia de la corona. Ahora, el gobierno británico, buscando ejercer un mayor control y extraer ingresos de sus colonias, implementó una serie de leyes que fueron recibidas con creciente resentimiento. Estas leyes incluían impuestos directos y restricciones comerciales que afectaban la vida cotidiana de los colonos. Los colonos, muchos de los cuales habían luchado valientemente junto a las tropas británicas durante la guerra, se sintieron traicionados por estas nuevas políticas. La lealtad que habían mostrado durante el conflicto se vio recompensada con medidas que consideraban injustas. Argumentaron que habían contribuido con su parte justa al esfuerzo bélico y que no deberían estar sujetos a impuestos sin representación en el Parlamento británico. La falta de voz en las decisiones que afectaban sus vidas diarias se convirtió en un punto de fricción constante. El grito de "No taxation without representation" se convirtió en un grito de guerra para la resistencia colonial, un símbolo potente de su creciente descontento con el dominio británico. Este lema encapsulaba su demanda de justicia y autonomía. Este creciente descontento se vio impulsado aún más por la presencia de un gran ejército permanente en las colonias. La presencia militar constante era vista como una ocupación y una amenaza a su libertad. El gobierno británico, temiendo disturbios y posibles levantamientos, mantuvo una presencia militar significativa incluso después de la conclusión de la Guerra Francesa e India. Esta medida, en lugar de pacificar, solo sirvió para aumentar las tensiones. Los colonos vieron a este ejército permanente como una amenaza a sus libertades, un recordatorio constante de la autoridad británica y su propia condición de subordinados.
La desconfianza y el resentimiento crecieron con cada patrulla y cada campamento militar. El escenario estaba listo para una confrontación, un choque entre los ideales de libertad y las realidades del dominio colonial. Los líderes coloniales comenzaron a organizarse y a preparar a sus comunidades para lo que veían como una lucha inevitable por sus derechos y su independencia. En 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley del Timbre, un impuesto directo sobre todos los materiales impresos en las colonias. Este impuesto afectaba a una amplia gama de documentos y publicaciones. Esta ley requería que los colonos compraran timbres especiales a las autoridades británicas para todos los documentos legales, periódicos, panfletos e incluso naipes. La Ley del Timbre fue vista como un asalto directo a las libertades económicas y políticas de los colonos. La indignación se extendió rápidamente. Los colonos argumentaron que la Ley del Timbre violaba sus derechos como ingleses. Sentían que sus libertades estaban siendo erosionadas. Sostuvieron que no podían ser grabados sin el consentimiento de sus propios representantes electos. Este principio era fundamental para su identidad política. El grito de "No taxation without representation" resonó por todas las colonias, un testimonio de su creciente ira y desafío. Este lema se convirtió en un símbolo de su lucha. Un testimonio de su creciente ira y desafío. Las reuniones comunitarias se llenaron de discursos apasionados. La resistencia a la Ley del Timbre fue rápida y generalizada. Los colonos se unieron en su oposición. Las asambleas coloniales aprobaron resoluciones condenando la ley. Estas resoluciones reflejaban la determinación de los colonos. Los comerciantes organizaron boicots a los productos británicos. Estos boicots tuvieron un impacto significativo en la economía. Surgieron sociedades secretas, como los Hijos de la Libertad, que utilizaron la intimidación y la propaganda para despertar la oposición al dominio británico. Estas sociedades jugaron un papel crucial en la movilización de la resistencia, que utilizaron la intimidación y la propaganda para despertar la oposición al dominio británico. Los panfletos y el grafiti se convirtieron en herramientas poderosas. Los colonos, unidos en su oposición a la Ley del Timbre, demostraron su voluntad de resistir las políticas británicas que consideraban injustas. Las marchas y protestas se multiplicaron. El gobierno británico, tomado por sorpresa por la intensidad de la resistencia colonial, finalmente derogó la Ley del Timbre en 1766. La derogación fue vista como una victoria significativa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La confianza en el gobierno británico se había erosionado. La crisis de la Ley del Timbre había despertado un espíritu de desafío en las colonias, una creciente sensación de que sus derechos y libertades estaban amenazados por un parlamento distante e indiferente. Las discusiones sobre el futuro se intensificaron, una creciente sensación de que sus derechos y libertades estaban amenazados por un parlamento distante e indiferente. Los periódicos coloniales comenzaron a destacar las injusticias británicas. Se habían sembrado las semillas de la revolución. La chispa que encendió las llamas de la resistencia estaba destinada a crecer. A pesar de derogar la Ley del Timbre, el gobierno británico continuó afirmando su autoridad sobre las colonias. No estaban dispuestos a ceder su control y buscaban nuevas formas de imponer su poder. En 1773, a la Compañía Británica de las Indias Orientales, que enfrentaba dificultades financieras, se le otorgó el monopolio de la venta de té a las colonias. Esta medida fue vista como una solución para salvar a la empresa de la bancarrota. Esta ley, conocida como la Ley del Té, permitió a la empresa eludir a los comerciantes coloniales y vender té directamente a los consumidores a un precio más bajo. Los comerciantes coloniales, que dependían de la venta de té, se sintieron traicionados y marginados. Si bien aparentemente era beneficioso para los colonos, la Ley del Té fue vista como una estratagema para socavar a las empresas coloniales y reforzar el principio del derecho del Parlamento a gravar a las colonias. Los colonos sospechaban que había más en juego que solo el precio del té. Los colonos, indignados por esta manipulación percibida, se negaron a ser comprados con té más barato. Organizaron boicots y protestas, mostrando su descontento y su determinación de no ceder ante lo que consideraban una injusticia. Vieron la Ley del Té como un caballo de Troya,
una forma en que el gobierno británico afirmaba su derecho a grabarlos sin su consentimiento. Para ellos, aceptar el té barato era aceptar la autoridad británica sin cuestionarla. El 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos abordaron barcos británicos atracados en el puerto de Boston y arrojaron al agua 342 cajas de té. Este acto audaz fue una declaración clara de su rechazo a las políticas británicas. Este acto de desafío, conocido como la Fiesta del Té de Boston, envió ondas de choque por todas las colonias y a través del Atlántico. Fue un momento decisivo que mostró la creciente resistencia de los colonos. La Fiesta del Té de Boston fue un acto de resistencia cuidadosamente planeado y simbólico. Los colonos sabían que sus acciones tendrían repercusiones, pero estaban dispuestos a enfrentarlas por la causa de la libertad. Fue un desafío directo a la autoridad británica y una poderosa demostración de la determinación de los colonos de resistir lo que percibían como leyes injustas. Cada acto de resistencia fortalecía su unidad y su propósito. El gobierno británico respondió con dureza a la Fiesta del Té de Boston. No podían permitir que tal desafío quedara sin respuesta, ya que temían que otras colonias siguieran el ejemplo de Boston. Cerraron el puerto de Boston, restringieron las reuniones municipales e implementaron otras medidas punitivas. Estas acciones estaban destinadas a castigar a los colonos y disuadir futuros actos de rebelión. Estas acciones, conocidas como las leyes coercitivas, inflamaron aún más las tensiones y empujaron a las colonias al borde de la revolución. En lugar de someterse, los colonos se unieron aún más en su resistencia. La respuesta de mano dura del gobierno británico a la Fiesta del Té de Boston solo sirvió para solidificar la resistencia colonial y unirlos en su oposición al dominio británico. La chispa de la revolución había sido encendida, y no había vuelta atrás. Y así llegamos al final de este interesante video. Recuerden, la historia siempre es subjetiva, porque su objetividad se diluye en el tiempo. Si les gustó el video, no olviden regalarnos su like, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones, dejar sus comentarios aquí abajo y compartir el video con sus familiares y amigos. Hasta la próxima.